¿Saben por qué es bonito recorrer la vida de la gente? Porque entonces quienes nos están viendo, muchos se van a animar a escribir sobre su vida, a escribir sobre la vida de otros, a hurgar en sus vivencias y así se van a conocer mejor y van a entender mejor a los demás. Hoy de verdad que estoy contenta con este programa en el que queríamos simplemente hablar de poesía, hemos hablado de tantos temas, hemos hablado de historia de nuestro país, hemos revivido cosas que hemos vivido y compartido. Vamos a volver otra vez a ese libro, pero antes quisiera recordarles que los festivales de poesía se engrandecieron a partir del año pasado, porque del Festival de Poesía queda la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que acompaña al Ministerio de Educación y por tanto recorre todo el país, está presente en todo el país, que ya tiene un año, que tiene una revista como resultado de esa Escuela Nacional de Poesía que los jóvenes reciben. Dirán ustedes, pero ¿quién va a aprender a hacer poesía por un taller? No, eso no es así. Eso es acercar a los jóvenes a la poesía, acercarlos a esas ganas que tienen de expresarse. De allí saldrán algunos poetas. Eso es una cosa hermosa que está sucediendo en Venezuela y que tenemos que celebrar. Y también esta edición preciosa que pasó de ser un folletico del Festival de Poesía, un libro muy pequeño, como un recordatorio, a un libro muy interesante, porque que es en homenaje a Leonardo Gustavo Ruiz del Festival de Poesía que acaba de suceder, el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, tiene como propuesta editorial los dibujos de Leonardo Ruiz Tirado, dibujos hechos por Leonardo Ruiz Tirado, una selección de distintos poetas con 3 poesías, una de ellas traducidas al inglés. Y yo tuve el honor de que se me pidiera traducir algunas poesías, entre ellas una que me dijo Ana María Oviedo Palomares, que era una de tus preferidas, sí. Expreso de Oriente. Sí. Y sabes que cuando yo la traducía, estuve mucho tiempo traduciéndola porque yo iba y venía tratando de volcar en el inglés lo que tú habías querido, sin saber qué era lo que tú habías querido volcar en tu poesía, tratando de adivinar. Decía María Quijada, la traductora presidencial, que no se traduce poesía, uno se acerca a lo que el poeta quería decir, lo dice en otro idioma, y es muy sabia ella. En Expreso de Oriente, esa poesía a mí me parecía que podía convertirse en un corto animado. Me pareció tan llena de imágenes. Este bus en donde viajo, ¿a qué lugar me llevará? Una música de radio distante me despierta al sueño. Hoy quiero más a mis amigos, siento que me perderé y no los veré jamás. Esa persona que se va. Sí. Entonces me pareció como un corto animado, sí. Cuando lo traduje al inglés. Claro que cuando lo leí en el inglés. Fue todo un reto traducir las poesías y a mí me parece muy hermoso que se haya hecho este libro, que desde el MINSI, el Movimiento Poético Mundial, el Canal I, que fueron los que patrocinaron la presentación de este libro. Antes, yo quiero terminar el programa con más cosas de ese libro extraordinario, sí. Que tú muestras, pero yo quisiera tu valoración en cuanto al Festival de Poesía que se desborda hacia esa escuela, hacia la revista. En primer lugar, como dije sobre la Feria del Libro, la Filben, decir que simultánea a la Feria del Libro no podemos dejar de valorar el alcance supremo espiritual del Festival Mundial de la Poesía de Venezuela. Si tú te pones a ver todos los poetas que han venido del mundo hacia Caracas y hacia otras ciudades, es algo impresionante. Yo recuerdo que siendo gobernador comienza a gestarse este Festival Mundial de Poesía y siempre Anzoátegui era subsede. Y allá llegó nada más y nada menos que un poeta de origen árabe impresionante que mereció el Nobel, como muchos que finalmente no se lo dieron. Me refiero a Adonis. No, imagínate. Fíjate. Que ahora creo que él mandó para un festival previo que se hizo en solidaridad con Palestina. Él mandó increíble. Una No, es que es un poeta impresionante. Sí. Y como Adonis, hemos tenido los poetas más importantes de Asia, sí. De África, de América. Por lo tanto, le doy un valor inmenso y que haya una especie de antología y una revista y una escuela y una escuela que impulse a la poesía. Eso me
me reconforta porque hemos tenido la razón desde el principio. Para mí, la reserva de la humanidad, la reserva moral de la civilización descansa en sus poetas, en sus pintores, en sus artistas, en sus pensadores, en los que le dedican el tiempo a escribir, a pensar y a recrear las cosas humanas y espirituales del mundo. Por lo tanto, que tú hagas un festival mundial de la poesía, una feria internacional de libros casi simultáneamente, donde se inunden de libros y de poetas y de escritores todo el país, todas las ciudades, eso merece un gran aplauso y de verdad me hace sentir muy venezolano, muy honrado, muy orgulloso de haber colocado mi grano de arena para la creación de este momento histórico que vive el país a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez y la continuidad que ha tenido ese gobierno con el de Nicolás Maduro para que esto sea verdad. Sí. Porque antes, ¿qué ocurría? No, antes uno se sentía excluido, tú me vas a disculpar, porque había un festival en el Banco Consolidado y uno decía, no, yo no voy porque eso es para unos elegidos, yo no me atrevo a entrar allí. Y no solo eso, sino para tú publicar, tenías que ganarte un premio de literatura. Los libros que yo publiqué, los 3 primeros, fueron porque se ganaron premios. Entonces, si tú no te ganas un premio, no publicas un libro. No tenías derecho. Entonces, allá había mucha selectividad como todo. Obviamente ocurrieron cosas positivas porque el poeta, más allá de lo que esté o no haciendo, suponte tú, el presidente tal o cual va a existir. Pero mira, qué diferencia cuando un gobierno asume la cultura, la literatura como un asunto de Estado. Claro. Es diferente. Claro, y fíjate que una vez, vamos a terminar estos poquiticos minutos que nos quedan con alguna otra referencia a ese libro que te gusta tanto y que además dice tanto. Pero una vez a Freddy Ñáñez le preguntó una periodista que para qué tanto festival de poesía y tanta feria de libros, que con eso no se comía, que para qué servía eso. Y yo me acuerdo que él le dijo algo como, bueno, ¿para qué te sirve a ti que alguien te dé un beso? ¿Para qué te sirve a ti que alguien te ame o amar? Y esa es la respuesta que tenemos que dar. Esto sirve para ser más humanos. Y entonces, imagínate tú entonces. No serviría. Mira, cayó en la revista de Gustavo Pereira. Esa frase histórica que dice la sed de justicia. Por ejemplo, cuando tú dices sed de justicia, es como la sed de tomar agua. No te vas a tomar como sed, en el caso de la justicia, un vaso de agua. Pudiera ser algo más bien inmaterial, no tiene valor, porque es invalorable. Sí, no tiene Entonces, para mí la cultura, la poesía, la literatura, los libros no tienen un valor porque es algo que es tan grande, el tesoro es tan grande. No se puede medir. Que no se puede medir. Entonces, que una persona te diga que no se coma con eso, yo lo lamento, es un ígnaro. O sea, un ígnaro, una persona, un ignorante supino. Habiendo estudiado, siendo periodista, no ha querido aprender. O sea, porque el ignorante que es analfabeta podemos entender, pero por Dios. A estas alturas, mira, las cosas tienen que publicarse, tienen que recrearse. Yo en este libro, por ejemplo, y en el... También está en SAP una historia, este cuadernillo de fotos. Fíjate tú qué invalorable es recrear las cosas y tenerlas. Esta es una carta de Hugo Chávez escrita en la cárcel de Yare y enviada a mi persona, a Tarek William Saá, como tú puedes ver acá. Si quieres ver el encabezado, lo enfocas. Ahí dice cárcel de Yare, me la dirige a mí, agradeciendo junto con, entre otros, con el sargento José Freites, con Carlos Díaz Duarte, con Ronald Blanco La Cruz, el propio Chávez, entre otros, la cárcel de Yare en 31 de julio de 1993, todo lo que nosotros estábamos haciendo para la libertad de ellos, ¿no? Y lo importante que era promover una ley de amnistía. Mira, y aquí está una carta de Fidel Castro. Una carta de Fidel Castro que yo no la publiqué sino luego de su muerte.
comienza acá, termina acá en estas dos que me siguen. Entonces, pero tú sabes lo entrañable de esta carta de Fidel. Él dice, si me permite, dice, querido Tarek, te envío el primer ejemplar de un pequeño libro que resultó fruto de los pormenores que hice, o sea, el trabajo que él hizo para la paz en Colombia. El libro se llama La paz en Colombia, ¿no? Él habla ahí de Marulanda, de los consejos que le daba a ellos, y me dice, tú eres el primer venezolano que envío este librito, porque recordé lo que me contaste sobre el asesor salvadoreño, ex guerrillero, que te mandaron, o sea, allá cuando yo era gobernador de Anzoátegui. Él está recordando entonces a Joaquín Villalobos, un renegado que fue el principal asesino del poeta de la Revolución Salvadoreña, Roque Dalton. Yo le eché ese cuento de cómo este hombre criminal fusiló a Roque Dalton. Y por cierto, una persona vinculada a lo más mercenario de la prensa, Sebastián Navarraez, hizo una apología, un referente de lo que le pasó a Roque Dalton, amenazándome y diciéndome que eso me iba a pasar a mí aquí. ¡Qué horror! Cuando yo la menciono, porque no tengo la culpa, estaba en la orden de, vamos a decir así, de operaciones de Brazalete Blanco, una conspiración para nada más y nada menos asesinar al presidente Nicolás Maduro y asaltar cuarteles, aparece el nombre de ella, como replicante de lo que iba a ser esa acción militar. Entonces, fíjate, Roque Dalton lo asesina Joaquín Villalobos. Y él me dice, en el capítulo 9 incluyo él dice como que una referencia a eso que yo le mencioné. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Como un comandante de la calibre de Fidel. Una conversación que yo tuve con él, así como está contigo, él tomó nota de eso. Oye, Roque Dalton, el poeta de Salvador, qué increíble, que mató Joaquín, y lo reseñó en su libro, ¿no? Entonces, fíjate, yo siento que al final, ¿cómo tú vas a decir que los libros, que lo que puede quedar de memorial en un ensayo, en una narrativa, en una filosofía? Porque fíjate tú, el pensamiento humano termina siendo ¿dónde recreado? En los libros. En los libros. Sócrates, Platón, lo que fue el Renacimiento, los griegos, el surrealismo, el simbolismo, lo que fue la época de oro de los españoles, la generación del 28, lo que significó, vamos a hablar de Venezuela, mira, fíjate, Ramos Sucre, que tiene que ser siempre reivindicado, esa prosa poética tan impresionante, lo que significó el rescate del habla campesina de Ramón Palomares. De Palomares en los Andes, la poesía mítica, legendaria, comprometida, que fue precursora en América Latina del Chino Valera Mora, de Caupolicán Ovalles, Copa de Huesos, Caupolicán Ovalles, Amanecido Bala, Príncipe Lluvia de Duelo. Yo incluiría a Gustavo Pereira con Los Cuatro Horizontes del Cielo, un libro entrañable que yo pude, siendo gobernador, reeditarle con otros poemas más. De hecho, yo como gobernador creé un fondo editorial, el Fondo Editorial Eduardo Sifonte. Entonces, ¿cómo tú impulsé un festival, un concurso de poesía? La poesía existirá, porque cuando el hombre nace, incluso los primeros escritos, ¿dónde estuvieron? En las piedras. Así que eso es inmortal. Eso va a permanecer. Si dicen que el mundo tiene 2 millones de años y la civilización tal cual la conocemos 6.000 años, yo te aseguro, todos los años que queden por vivir, existirán los libros, existirá la poesía y ojalá exista la memoria de la librería mediática. Bueno, ahí la tenemos, ahí la comenzamos en los libros. Entonces los invitamos nosotros a leer siempre, a leer de todo, a sintonizar el próximo programa, y a ti te invitamos antes de fin de año a que hagamos una selección de poetas preferidos. Correcto. Voy a invitar a Isidoro también para que traiga sus poetas. Tú traes tus poetas y hacemos una bella lectura de poesía y música en una edición especial de la librería mediática. Aprobado. Prometido, antes de fin de año lo haremos. Hasta el próximo programa.